Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida en nombre del capítulo estudiantil AGVAP en conjunto con la comunidad geocientífica al evento Un vistazo geodetallado. La ponencia de hoy, titulada Estudios de microzonificación sísmica en Honduras, a cargo del ingeniero Gerardo. Para mantener el orden, la dinámica de preguntas será la siguiente. Al final de la ponencia se concederá la palabra a las personas en MIC, invitándolos a abrir cámara y micrófono para hacer su pregunta. Posterior a esto, se leerán las preguntas que el público haya hecho en los comentarios de Facebook. Muchas gracias y bienvenidos. Procedo a leer la ponencia del ingeniero Gerardo. El maestro universitario en ciencias Gerardo Pineda Guerra, procedente de Honduras, estudió la licenciatura en Ingeniería Civil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, así como una maestría en Ordenamiento y Gestión del Territorio en la misma institución. Cuenta con una especialidad como prestador de servicios ambientales, así como un diplomado en diseño postítulo en sismología por la Escuela de Posgrado y Educación Continua de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Actualmente trabaja en la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos como coordinador y supervisor de proyectos enfocados a carreteras, además de ser maestro en la Universidad José Cecilio del Valle en la carrera de Ingeniería Civil. Muchas gracias, ingeniero. Le damos la bienvenida con su ponencia. Ok, muchas gracias por la presentación. Un gusto para mí estar en este momento, hablar un poco acerca del tema de lo que es la microzonificación sísmica en Honduras. Una breve descripción a grandes rasgos, porque, bueno, es un tema muy extenso y básicamente quisiera un poco aterrizar en la propuesta o hacer mi investigación, pero tengo el conocimiento de varios estudios que se han hecho a nivel nacional. Entonces, bueno, voy a empezar. Como dijo usted, me presentó, mi nombre es Gerardo Pineda Guerra y soy maestro de la Universidad José Cecilio del Valle. Y hablaré acerca de una breve descripción de algunos estudios realizados sobre microzonificación sísmica en Honduras. Como introducción, quiero explicarles que esta presentación es realizada con el fin de aportar, no sé si están viendo bien mi pantalla. Sí, se ve, ingeniero. Adelante. ¿Se ve? ¿Se ven? Ok. Pues el fin es aportar un poco de conocimientos a los estudiantes de la Universidad de Puebla. O se ha venido manejando en Honduras. Más o menos la ubicación geográfica de Honduras es pues en el centro, en Centroamérica. Limitamos con El Salvador en el sur, con Guatemala en el sería al oeste más o menos, y con Nicaragua. Tenemos pues dos océanos, el Océano Pacífico y el Atlántico en el norte y sur. El área de Honduras aproximadamente es de 112.492 kilómetros cuadrados. Aproximadamente tenemos una población de 9.3 millones de habitantes. Luego, como la mayoría conoce, tenemos placas tectónicas en la Tierra. Tenemos volcanes activos. En Honduras no. En Honduras hay volcanes inactivos, pero en Centroamérica sí hay volcanes activos. Y pues conocemos lo que es el anillo de fuego, que se puede observar en estos puntos rojos que se observan en la imagen. Y estas manchas negras son las placas como rompecabezas que forman la Tierra. Las placas tienen tres tipos de bordes en toda su conexión entre cada una, y cada una tiene un diferente movimiento. Tenemos las placas de borde divergentes que se producen cuando dos placas se separan una de la otra y estas tienden a formar nuevos océanos. Los bordes convergentes, que son destructivos, se ocurren cuando los bordes o una placa se mete debajo, se va hacia abajo y choca con la otra. Esos producen cordilleras, como en Chile, y producen también zonas de tensión y sismos. Y está también el borde transformante, que son dos placas que se friccionan la una con la otra
y pues produce una falla de desgarre como esta en Estados Unidos, la falla de San Andrés. En Centroamérica tenemos una convergencia de placas y pues si se fijan en imagen, si la pueden ver, tenemos la placa de Cocos en este lado, tenemos también la placa de Nazca y tenemos la placa del Caribe y la placa de Norteamérica. Son las 4 grandes placas que tenemos, que son las que producen movimientos sísmicos. Y aquí podemos ver estos dos puntitos donde se han producido los últimos sismos ocurridos en Honduras, bueno, básicamente por el lado de Belice y Guatemala. Este es de una fuente de RESIS 2 del 2008, es la convergencia de placas, si se fijan por el lado sur. Es una convergencia de placas donde se producen bastantes movimientos y que han sido, pues por esta fuente de RESIS han sido evaluados y levantados en el tiempo. En Honduras, los estudios sismos tectónicos y de riesgos sísmicos son escasos. Los datos sísmicos que existen para Honduras se clasifican en 2 periodos. Desde 1539 al 1897 se le llama un periodo preinstrumental. En el segundo periodo es de 1897 a 1978 y que es un periodo instrumental. Este es un mapa que existe aquí en el país donde nosotros clasificamos las amenazas desde el color verde, que es una amenaza baja, el amarillo, que es una amenaza alta, el anaranjado, que es una amenaza, perdón, el amarillo es una amenaza media, el anaranjado una amenaza alta y este rojito de aquí es la amenaza más alta que hay en el país. Es una fuente de RESIS también, son fuentes del CINIT. Quiero explicarles un poco acerca de lo que es el CINIT. El CINIT es una, que les digo, es una coordinación o una institución que es adscrita a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos tienen muchos estudiantes que son preparados, hay geofísicos, hay geólogos, hay personas que manejan los software, programas de programación. Entonces ellos han hecho varios estudios que les voy a dar un poco y así rápidamente de lo que ellos han hecho un poco de esto de microsonificación sísmica. Entonces con ellos a veces es por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras hasta el momento que pueda, digamos, COFECO es COFECO, el nombre de COFECO es colocados a nivel nacional, pero estamos todavía creciendo en este tema. Esto más o menos pueden ver ustedes que este fue el sismo que ocurrió en el 2009 con una magnitud de momento sísmico de 7.3. No ocasionó tal vez muertes tal vez fallaron, sí fallaron puentes, el puente de la democracia. Estas son zonas dañadas en San Pedro Sula, que ocasionaron daños y fue al norte, acá en esta estrellita se puede ver dónde fue el epicentro del sismo. Y pues hablarles un poco rápidamente de esta microsonificación sísmica de Belén Gualcho, Coatepeque, en el lado del occidente del país. Lo voy a ir avanzando rápido para no aburrirlos. Y pues esta es una zona, un pueblo o un municipio de Honduras, en donde es interesante porque está en la zona de alto riesgo de sísmica. Tenemos estos mapas que se han generado en donde la universidad, como les decía, son zonas susceptibles. El mapa que les mostré, aquí está otra vez. Con este trabajamos mucho, con este mapa. Y también tenemos mapa de susceptibilidad a movimientos de laderas. Estos mapas han sido generados con los japoneses, ayuda de japoneses. JICA es una organización que nos ha ayudado bastante en Honduras en estos temas sísmicos y de desastres naturales. El estudio, bueno, se realizó, fueron tomados puntos, bueno, a grandes rasgos en varios kilómetros. Los estudios, se hicieron estudios litológicos y se realizaron mapas resultantes.
¿Con qué equipo hemos trabajado? Pues hemos trabajado con equipos como este, que es el Rock Basal Kinemetrics. Hay nuevos equipos ahora, son caros, pero hasta ahora tenemos, bueno, el Terrameter de Aven, un equipo de resistividad eléctrica. Y pues me imagino cuando se hacen tal vez para estudios de aguas subterráneas, o obtener niveles freáticos y saber también combinar este tipo de estudios para saber la geología de la zona. Esto fue en el barrio del Triunfo, se llama ahí, en ese pueblo. Estos también son resultados de frecuencia versus amplitud. En el barrio del Calvario se llama. Este es la datos obtenidos de lo que es el acelerógrafo. Estos mapitas son generados después de toda esa nube de puntos que se ha hecho un levantamiento para puntos tomados con el acelerógrafo. Y ahí tenemos algunas conclusiones rápidas. Ahí se determinó que en ese lugar es vulnerable, hay frecuencias predominantes, la técnica H sobre B se utiliza para este tipo de estudios. La alcaldía debe de prohibir construcciones donde estén zonas de alto riesgo. Más o menos ahora quiero hablarles acerca de este otro muy interesante estudio que hicieron también en el ICIT con una ayuda humanitaria y estos entes gubernamentales. No tuve la oportunidad de trabajar en ellos. El tema fue la caracterización geofísica y evaluación de efecto de sitio y propuesta de microsonificación sísmica en las aldeas de Trujillo, Limón, departamento de Colón, Honduras. Esto fue elaborado por la ingeniera Lidia Torres Bernhardt, que trabaja en el ICIT, que les mencioné ya anteriormente, y Manuel Rodríguez, que es un geofísico que se graduó de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos. Él es una persona muy preparada que ha estado ayudando bastante con estos temas de geofísica. Bueno, los dos trabajos son dos fases de gabinete en este punto, pero quiero mostrarles el trabajo que fue así a grandes rasgos, para llegar a lo que es el estudio que yo realicé. Ustedes pueden ver aquí, básicamente quiero centrarme en pues, los mapas generados. Este es en el lado norte de Honduras. Se generaron mapas de ubicación del sitio, de zonas como Francia, se llama ahí, Limón. Son los municipios, así más o menos se marcaron las zonas. Puerto Castilla es acá en el lado norte. Y se fueron haciendo mapas como marejadas, se hizo un estudio de mareas, se han hecho estudios sobre geología de la zona que se tiene que manejar. Aquí manejamos zonas o grupos geológicos como el grupo Yohoa, aluviones cuaternarios, los esquistos y el grupo Valle de Ángeles. Hay rocas intrusivas y rocas vulnerables en este tipo. Aquí no miro mucho, pero son rocas volcánicas. Está también el otro mapita que se generó para las amenazas de ciclones. Se generó otro mapa de inundaciones en esta zona. Hay inundaciones debido a que está cerca del mar. También se hizo otro amenaza de sismos, recordando el mapa que ya les mostré. En esta zona se hicieron cortes también de susceptibilidades a movimientos de laderas. Y pues la tectónica y sismicidad regional, ya les hablaré un poco más adelante de eso y hablé un poco, pero entraré con el tema ya cuando hable de mi tesis. El efecto de sitio que se maneja, bueno, se maneja el peligro sísmico, que es una magnitud geofísica que da la probabilidad de excedencia de aceleraciones del suelo por encima de un valor dado. Dichas aceleraciones son producidas por sismos en un área geográfica específica durante un intervalo de tiempo determinado. Básicamente los conceptos que hemos manejado, hemos estudiado mucho de estas personas que han hecho estas investigaciones y ellos han hecho ya este tipo de estudios, pues, o sea, hemos hablado de amplificación del suelo, de los métodos empíricos. Estos solo son, que les digo, sería como propuestas para microsonificación sísmica. En Honduras todavía estamos creciendo en este tema.
México he leído varios artículos de varios autores, ahí los tengo, pero sé que tenemos que avanzar más en esto. Y pues bueno, voy a avanzar con este tema. Ya este fue un estudio que les quiero mostrar. Voy a mostrarles otro para entrar al tema. Este fue un efecto de sitio que se organizó con otra institución. Este es un proyecto Fondo de Adaptación al Cambio Climático. En Honduras trabajamos con varias cooperaciones. En este tuve la oportunidad de participar. Aquí está mi nombre. En este sí participé en el estudio. Se hizo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Fue nada más un estudio, proyecto piloto, que alcanzamos datos por lo menos a obtener metodologías, qué es lo que hay que hacer para hacer todo este tipo de estudios. Pues generamos mapas como estos. La universidad se encuentra en este punto más o menos. Y tenemos, bueno, son los edificios de la universidad, este es el área. Y hicimos levantamientos a toda la universidad para ver cómo se comporta el suelo, ¿verdad? Hacer todas los ensayos. Estas son las construcciones, bueno. Este es uno, voy a mostrarles otro rápidamente para mostrar. Digamos, este es Copeco, lo que le hablaba de Copeco. Copeco es el ente de los desastres en Honduras, o sea, es el ente gubernamental que se encarga de hacer todos las pruebas de suelos, de tal vez cuando ocurre ETA y OTA, que fueron los dos grandes últimas tormentas tropicales que afectaron al país, es la Comisión Permanente de Contingencias, y ellos tienen el rol como Secretaría de salvaguardar la vida de las personas en el ámbito de que ellos advierten acerca de los desastres que pueden ocurrir. A este tiempo ellos tienen, como les dije, el equipo, ellos tienen acelerógrafos a nivel nacional, pero todavía falta mucho por hacer. La ley se llama la ley de Sinajer en el país, se le puso, y hay un marco de regulaciones. Y este es un informe de Residencial París. ¿Por qué les muestro este informe? Porque yo hice indagaciones acerca del tema para hacer mi investigación. Mi investigación de maestría fue acerca de esto, entonces yo me investigué en hacer una microzonificación en estas zonas. Pues las casas estaban cayendo, se rajaban, entonces me surgió la curiosidad a mí para venir y aplicar los conocimientos de ingeniería civil que tengo, acompañado de todo un equipo multidisciplinario de personas que me ayudaron para realizar y finalizar mi tesis. Entonces, este es más o menos un informe de lo que se presentan de desastres. Y si ustedes pueden ver aquí, tenemos muros bastante esbeltos, ¿verdad? Habían tuberías o pozos como este que fallaron durante este proceso o han fallado todavía. La zona sigue llamada zona de riesgo. Es una zona de riesgo que ya no va a ser habitable. La gente perdieron su dinero, lastimosamente, y miran desplazamientos como estos, se miran los muros, se miran desplazamientos bastante grandes. Entonces, bueno, este es uno de los informes que investigué para adentrarme al tema de la microzonificación. Hay un atlas también en Honduras que tenemos, que es un atlas publicado ya, climático y de gestión de riesgos en Honduras, por Manuel Rodríguez, que es el geofísico que trabaja en el ICIP, Universidad. Y este mapa, aquí podemos obtener bastante información acerca de estos temas de desastres naturales, de lluvias, de inundación. Y pues es un tema así, ahí están los mapas ya generados, precipitación promedio, mensual, y así están los datos. Entonces, bueno, esta fue mi curiosidad. Leí estos documentos y más o menos es lo que existe en el país. Hay cosas más, pero les digo que
las empresas no hacen, en el país no se hace la microzonificación, no existe una microzonificación de manera gubernamental en el país. Solamente son estudios que se han hecho a nivel nacional. Quiero mostrarles lo que fue pues, mi defensa o mi investigación. Y vamos a empezar acá. El tema se llamó una propuesta de microzonificación sísmica en las aldeas. Se subdividen en aldeas. Como les hablé, esto más o menos para que se hagan una idea de cómo hay lugares, tanto desorden en Honduras, hay lugares que se vive de esta manera, donde puede, si ocurre una catástrofe, podemos perder varias vidas, catástrofe hablando de sismos. Esto ha ocurrido por no tener estudios geológicos a detalle. Hay gente que ha perdido su vivienda porque han habido movimientos o desplazamientos del suelo, deslizamientos. El huracán Mitch, famoso en Honduras, ahora ya pasó, ya ahora los más famosos son ETA y OTA. Y pues mi zona de investigación fueron aproximadamente 2.71 kilómetros cuadrados. Allá. Las placas allá. Cómo se mueve en Centroamérica, las placas de Coco, el Caribe, placa de Nazca, placa de Norte, hablé de esto, el mapa de Honduras. Y hablando un poco del tema de lo que es el epicentro, hipocentro, pues el hipocentro está interno dentro de la Tierra y el epicentro es cuando se expanden las zonas. De Mercalli, antes, como el conocimiento normal, y en que sentía la gente. El terremoto de Sumatra, el terremoto de Alaska, lo que yo le mencionaba en el 2009. Bueno, para Tegucigalpa dice aquí en el por segundos cuadrados. Vamos a levantar esto. El problema por qué elegí esta zona fue porque comprende lugares como dos universidades. Hay una universidad UTH y está la Universidad de Unitec. Está residenciales, Venecia, El Tablón, París, 8 pisos, que es algo grande. Entonces, por eso también tiene mucho tema de interés. Esto más o menos fue lo que ocurrió en esas viviendas. Las viviendas se partían, así como pueden ver en esta imagen. Estos deslizamientos ocurridos en la residencial París, los agrietamientos de las paredes, desprendimiento de bloques. En este cerro ustedes pueden ver que se desprendían estos bloques y allá les caía a las personas. Ahí se hicieron medidas en los muros, pues todas las viviendas tenían grietas y el grupo Padre Miguel y
tipo Valle de Ángeles. La microzonificación sísmica es una manera, y los mapas son regiones divididas en diferentes riesgos potenciales. A través del desarrollo de estudios se identificaron y caracterizaron unidades litológicas, generalmente suelos cuyas respuestas dinámicas frente a terremotos son semejantes, y se valoró su peligrosidad. En el Distrito Central se han generado estudios de efecto de sitio. El Distrito Central es la zona donde está la capital de Honduras. En el centro histórico de la universidad, como les hablé un poco, en la José Ángel Ulloa también se hicieron estudios de efecto de sitio. En el país, en Limón, en Trujillo, que les hablé también, y en Belel Guacho. Esos son los lugares donde se han hecho estudios de microzonificación. Y en Omoa es el último y es el más completo, podría decir yo, de los estudios que se han generado en el país. El objetivo de mi investigación fue generar un estudio de microzonificación en Honduras. Los objetivos específicos fueron georreferenciar las zonas, generar un modelo de elevación digital mediante levantamiento topográfico, elaborar microzonas y comparar el periodo sísmico de 3 edificios de esa misma zona. El efecto de sitio, pues ustedes saben de que el efecto de sitio se relaciona bastante con el movimiento o con el periodo de las estructuras. Si el periodo del suelo el periodo del suelo es igual, podríamos decir, que el periodo de las estructuras, tiende a haber un colapso entre ellas. O sea, por eso la ingeniería sísmica ha generado este tipo de aisladores sísmicos para que el periodo del suelo se diferencie de la estructura y así no generar que no se produzca ese efecto de colapso, que no se caiga el edificio. El efecto de resonancia. La metodología que usé, pues fueron revisar citas bibliográficas de todo de México, me ayudé bastante del tema, identificar los actores, cuáles eran las personas que estaban afectadas, seleccionar algunos sitios de interés, levanté topografía de la zona, geología también, me asesoró un geólogo, Maynor Ruiz, de Nicaragua. Los estudios geofísicos los realicé con el profesor Manuel Rodríguez, y aplicamos un poco de Nakamura en cierta zona. Copeco fue el que me facilitó un montón de información, y pues generé los mapas de aldeas de la zona, generé la geología. La geología en el país también está reconocida por un ente italiano y por unas hojas cartográficas como estas que ustedes miran. La geología, LOTI se llama la empresa, generó solamente en el Distrito Central nada más, una geología de detalle. Pero tenemos geología a nivel de país, pero a detalle solamente Distrito Central, lastimosamente, que es este mapa LOTI y Associati. Son italianos que hicieron un estudio combinado con una empresa que es la que encarga de dar el agua potable en Honduras, se llama Sana. Hay un mapa de inundaciones de la zona, hay un río que pasa por aquí, ustedes lo pueden ver, y aquí en esta zona norte es donde más proclive hay el mapa de susceptibilidad a movimientos de laderas en las zonas. Este mapa, como les digo, fue ayuda de JICA. Los japoneses nos ayudaron a hacer un levantamiento de estos deslizamientos en esa zona, a generar estos mapas. El levantamiento topográfico lo realizamos con un GPS normal y una estación total, y generamos estas curvas de nivel de la zona. Luego, las tierras en esa zona son todas en imbritas,
Esta es una zona de relleno. Antes se tendía a ir a tirar material en esa zona y ahí empezaron a construir las casas. Los movimientos, zonas de deslizamiento. Ahí podemos ver que antes hubo un río por esa zona. Y pues bueno, una de las metodologías o los estudios que hicimos fue de refracción sísmica. El procedimiento pues es golpear una placa, como se mira en esta imagen, y colocar geófonos para medir la trayectoria de la velocidad de onda del suelo. Entonces colocamos 24 sensores y geófonos alineados, espaciados cada 2 metros. Eso fue decisión del profesor Manuel. Y lo golpeamos con un martillo, no fue en este caso un explosivo. Fue con un martillo nada más, le colocamos el golpe y así generamos las ondas. El martillo pesa 18 libras y el plato tiene 5 centímetros de espesor. La recolección de datos se hizo con con este sistema Doremi, que es una interfaz que digitaliza 255 canales. Esta es la zona. Hicimos aquí una refracción sísmica en este sitio, otro acá, otro por acá, y así como se ve en esta zona, para comparar así toda el área que era de estudio. También utilizamos sistemas de sondeo de resistividad eléctrica de la marca Aven, y pues los colocamos en la misma zona también, y como miran en la imagen, y pues aquí más o menos unas tablitas que nos ayudaron a interpretar los datos para obtener lo que son los valores de resistividad de esas zonas geológicas o en las rocas. Aquí esta es la línea de resistividad. En esta zona tiramos otra para acá, aquí, acá y aquí en París, que es la zona más afectada, hicimos varias líneas de resistividad. La razón espectral de Nakamura. Utilizamos tal vez no es el mejor método, pero utilizamos el acelerógrafo de Rockwell, lo que teníamos en ese momento, y pues así medimos con una brújula hacia el norte, le damos un par de golpecitos y empezamos a medir cada 5 minutos la zona pues del suelo. Esta es otra zona y estimamos los periodos mediante la razón espectral. Aquí, estos fueron zonas. ¿Qué pasó? Yo había levantado acá aproximadamente 180 puntos, pero lastimosamente el equipo se me arruinó o se nos arruinó, se descalibró, entonces al final solo pude tener 8 estos puntos nada más y tuve que hacer una regresión o un cálculo. A grosso modo, me falta todavía, tengo que seguir en esta investigación. Bueno, el periodo de los edificios, hay muchos aspectos a considerar para esta investigación. Uno de los edificios que tomamos fue el de Unitec, el edificio Altia y el de UTH. Son universidades, esos edificios son de gran importancia. ¿Qué tenemos nosotros en Honduras? Tenemos el Código Hondureño de la Construcción, se le llama CHOC acá. El valor lo tomé para el periodo de los edificios. Tenemos esta fórmula: CT por HN a la 3/4. T es el periodo fundamental o modal de vibración de la estructura. CT es el coeficiente numérico de la siguiente manera: CT para marcos rígidos 0.0853, CT igual a 0.0731 para marcos rígidos de concreto reforzado y marcos arrastrados excéntricamente, y 0.0488 para los demás edificios. Y la altura H es la altura del edificio.
Este es el modelo de elevación digital que se generó de la zona. La geología X refrax para obtener estas ondas sísmicas. La resistividad eléctrica. Este es el procesamiento de los datos H sobre B. Se utilizaron el programa Geopsy 2.7. Sé que es un poco viejo, pero como les digo, hay que... Estos son los edificios que les menciono. Aquí está Unitec, este es el proyecto Altia, y este es el edificio. Más o menos se generó un 3D para yo obtener las alturas del edificio. Este es el edificio en la universidad. Y ponderación de distancia inversa. Es un método de interpolación que estima los valores de las celdas, calculando promedio de los valores de los puntos de datos de muestra de la vecindad de cada celda de procesamiento. Cuanto más cerca está un punto del centro de la celda que se está estimando, más influencia o peso tendrá en el proceso de cálculo. Estos fueron los cálculos que hicimos con el profesor José David Cáceres en ArcGIS para obtener este tipo de mapitas. Ya dividimos la zona en este color anaranjado, en verde, en base a esta que tomamos con el acelerógrafo. Este es el modelo de elevación digital ya como resultado final. La geología. Este es uno de las gráficas que tira la refracción sísmica. Se obtuvieron gráficos de este tipo. En Y tenemos la profundidad y en X la distancia en metros de cómo colocamos los geófonos. Estos perfiles, se generaron estos perfiles para tener la velocidad de onda del suelo. Y así lo transcribí a una gráfica de Excel para tener un resumen. Y esta fue una interpretación que hicimos de estos ensayos de resistividad eléctrica. Todos estos perfiles los obtuvimos. Este fue la gráfica de frecuencia en el programa Geopsy. Estos fueron los resultados que nos dieron de la zona. Y así sacamos los datos en base a esta gráfica. Aquí tenemos la tabla de resultados, los periodos, el H sobre B, la frecuencia y la ubicación de los puntos. Estos son los valores espectrales acá en cada punto de esas zonas digitalizados. Las frecuencias, los periodos del suelo en cada uno de estos mapas se hicieron en las zonas. Y bueno, el área de estudio se encuentra dentro de una zona geológica compleja. Hay alteraciones hidrotermales, intemperismos químicos, que son fenómenos que han alterado la materia geológica, confiriéndoles pobre calidad geotécnica, sumado a las fuertes pendientes. Se han desarrollado sin estabilidad de laderas, hay pobre consolidación de los materiales, las rocas son sedimentarias, y sin embargo, los ángulos de buzamiento son mayores de 45 grados, se han desarrollado por eso los procesos de caída de bloques y volcamiento de los bloques. En base al estudio geofísico de refracción sísmica realizado en esta investigación, los diferentes tipos de suelo, la geología de la zona de estudio del suelo arrojó resultados de velocidad de onda que están en el rango de 365 a 2377 metros por segundo. Al realizar el estudio de resistividad eléctrica, se verificó que en la zona de estudio, en promedio no se presenta el contacto con el basamento rocoso, por lo que esto define que los lugares estudiados pueden caracterizarse por tener suelos blandos. Y con el fin de resumir los resultados obtenidos, mediante la técnica de razón espectral, se dividieron los sitios en los siguientes 4 grupos de acuerdo con su forma espectral particular. Los resultados obtenidos tenemos que
La frecuencia está en el rango de 0.29 a 4 Hz. La razón espectral cuyo rango está entre 1.15 a 7. Y el periodo del suelo, en segundos, son valores que nos dan del 0.25 a 3.45 segundos en esta zona. En la sección de las estructuras se tomaron 3 edificios, que ya les mencioné. El periodo de Unitec del edificio es 0.42 segundos. ALTE tiene un periodo de 0.59 y UTH tiene un periodo de 0.30. Entonces, en base al mapa de los valores de periodo de suelo que calculamos, generado en ARGIS, presentamos en el apartado, bueno, de microsonificación sísmica y comparamos los valores de periodo de los edificios. Entonces, el periodo del edificio de cada uno de ellos es este de acá. Aquí en el suelo tenemos los rangos del periodo. Podemos comparar a ver si hay o no efecto de sitio. En Unitec, hasta el estudio que dice no hay efecto de sitio. En ALTE tampoco, pero en UTH parece, con los ensayos que dice que sí hay un efecto de sitio. A la hora de ocurrir un sismo, puede ser que se vea afectado ese edificio. Y lo dividí en dos zonas. Zona 1 es esta zona de acá. Y la zona 2, bueno, la zona 1 la dividí en un periodo que va de 1.78 a 3.45. Y la zona 2 de 0.25 a 1.78. La zona 1, las edificaciones en riesgo por un evento sísmico son las que poseen una altura promedio arriba de los 10 pisos. En la zona 2, de 3 a 4 pisos. Y bueno, como ustedes saben, el suelo blando tiende a tener ondas más cortas que el suelo rocoso. El suelo rocoso, las ondas se amplifican más, entonces ese es el proceso de la estructura cuando ya se puede dar el efecto de sitio. Y las conclusiones, pues bueno, la estructura geológica y geomorfológica del suelo de la zona es compleja, donde la heterogeneidad del material ha permitido el desarrollo de procesos de movimiento en masa, principalmente en las rocas de origen volcánico. También las rocas sedimentarias existentes presentan mejor calidad. Les hablé del ángulo de buzamiento de 45 grados que producen los volcamientos de las rocas en las laderas. Después de realizar el levantamiento topográfico en la zona y que se generó el modelo de elevación digital, los fenómenos han alterado los materiales geológicos, confiriéndoles pobre calidad geotécnica, sumado que el daño de varias edificaciones y familias afectadas se dio por el mal control que llevó la alcaldía. La alcaldía municipal no tuvo que haber dado permisos para construir en esa zona. Los resultados arrojados, como les mencioné, fueron de 0.29 a 4 Hz. Las amplitudes H sobre B dieron valores de 1.15 a 7 veces y los periodos de 0.25 a 3.45 segundos. Yo este es una investigación de tesis. Yo sé que para estos estudios hay que hacer perforaciones o tener datos más exactos del suelo, pero no contaba con el dinero para hacer ese estudio. ¿Qué pasa? Que no tiene uno previstas. Tomando puntos cerca de algunos edificios y tratando de aprovechar lo más que dio el tiempo y el equipo para abarcar el área de estudio. Encontrándose puntos con efecto de sitio en los rangos de frecuencia medidos, debido a que para profundidades bajas las frecuencias son altas y van a ser mayores de 0.2. Valores menores de frecuencia de 0.2 normalmente desplazamiento rocoso. Para el mapa de microsonificación sísmica del presente estudio se proponen dos tipos de zonas. La zona 1, con periodo de 1.78 a 3.45, y la zona 2, de 0.25 a 1.78 segundos. Para la zona 1, como les dije, las edificaciones en riesgo por un evento sísmico son las que poseen una altura promedio que corresponde a los 10 pisos, y en la zona 2, de 3 a 4, 5 pisos. Como les digo, se recomienda también que un ingeniero estructuralista haga un análisis de todo ese estudio, hacer un levantamiento con un LIDAR. LIDAR es lo más tecnológico que tenemos
en el país para seguir con este tipo de temas para estudiantes y el ordenamiento territorial en el país. Es una forma básica para delimitar zonas donde construir. Eh, es ser el fin de todo esto al final. Se recomienda la microsonificación sísmica, pueden variar por diferentes motivos. Se recomienda también realizar perforaciones, como les mencioné, para sacar los testigos de rocas. Y bueno, los agradecimientos que ellos fueron los que me apoyaron, las personas del Instituto Hondureño de Ciencias de la Tierra, OPECO, la Facultad de Ciencias Espaciales, que está adscrita también con la Universidad de Alcalá de Henares de España, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Ellos fueron parte de este estudio, me apoyaron bastante para obtener estos datos. Les agradezco mucho por haberme escuchado y aguantarme estos 49 minutos, si no me equivoco. Y pues si tienen alguna pregunta, estoy dispuesto a contestarles en este momento. Muchas gracias, ingeniero. Se abren las preguntas para las personas en el Meet. Si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos aquí una pregunta de Ana Karen Romero Serrano, que dice: muy buena ponencia, maestro. ¿Usted qué importancia cree que se le da a estos estudios en las regiones propensas a desastres naturales? Bueno, creo que la importancia de estos estudios en el país no han, no han cruzado, ¿qué les digo? No importa mucho. La verdad que en el país hasta ahora estamos haciendo estudios sísmicos, se están generando obras de infraestructura que ya están analizados sísmicamente, pero la importancia que se le da para mí es muy poca, cuando debería únicamente todo lo que se va a vivir, porque estamos propensos a una catástrofe de ese tema. Sí. Ok. Bueno, yo tengo una pregunta que hacerle, que bueno, es también como tipo comentario. Aquí en México hace falta mejorar la cultura en cuestión de riesgos geológicos. Poco a poco ha mejorado esta situación a costa de varios estudios y también lamentablemente a costa de pérdidas humanas y materiales. ¿Podría platicarnos cómo está Honduras en este aspecto de cultura de riesgos geológicos? Pues hasta ahora se ha creado tal vez una cultura en las escuelas, qué decirle, hay que también generar en un edificio cómo la gente tiene que salir a la hora de que hay un evento sísmico, que el edificio empiece a temblar. Esas cosas no se le enseñan a los niños acá en Honduras, no se les enseña cómo tendrían que actuar cuando empiece a temblar la tierra, pues, o sea, hay edificios grandes ya en Honduras, de más de 20 pisos, y no he visto ¿qué le digo? O sea, que se interesen por enseñarle a las personas cómo va a correr, para dónde va a salir. Esos temas son bien, no hay ese tipo de enseñanza en este país todavía. Parece como que creemos que no va a ocurrir, pues, y puede ocurrir en este momento, ¿entiendes? Ese es un problema que hay. Ok, muchas Sí, gracias. no sé. Mm, No sé si haya otra pregunta en el Meet. Mm, No, no Bueno, creo. eh, de no ser así, le agradezco muchísimo, maestro Gerardo, por esta ponencia. Y bueno, dado que esta es la última ponencia del evento, un vistazo geodetallado, agradecemos a la Facultad de Ingeniería y al maestro y profesor Gerardo por su ponencia. De igual manera al maestro y profesor Julio González por el apoyo a Gracias. este evento.
y agradecemos también a nuestro público en general por habernos acompañado a lo largo de estas ponencias. Les agradecemos infinitamente y bueno, también los invitamos a seguir nuestras próximas actividades. En nombre del capítulo estudiantil de HIWAP y de la comunidad geocientífica, le agradecemos de nuevo, maestro, y damos por clausurado este evento. Muchísimas gracias a todos.